El lado oscuro de China que no te cuentan. Mientras el mundo mira fascinado los rascacielos de Shanghái y la tecnología china que invade nuestros hogares, hay una realidad que se esconde detrás de la Gran Muralla. No hablo de la física, sino de la digital. No hablo del milagro económico, sino de los millones de personas cuyas voces han sido silenciadas para siempre. Bienvenidos al lado oscuro de China que nadie se atreve a contar. En este momento, mientras tú escuchas esto, más de 500.000 de uigures y musulmanes túrquicos permanecen encarcelados en China según Human Rights Watch. No son delincuentes. Su único crimen fue pertenecer a una minoría étnica que el gobierno considera una amenaza. En octubre de 2024, Evan May, una defensora de los derechos de las mujeres, fue condenada a 5 años y medio de prisión por hacer campaña a favor de vacunas seguras. Dio a luz a su segunda hija en la cárcel. Las autoridades se llevaron a sus 2 hijas, de 3 y 8 años, y las ingresaron en un hospital psiquiátrico. Se desconoce su paradero actual. Déjame repetirlo, el gobierno chino secuestró a 2 niñas pequeñas y las metió en un psiquiátrico porque su madre pidió vacunas seguras. Pero esto es solo la punta del iceberg. Imagina vivir en un país donde cada paso que das está siendo observado. En China hay aproximadamente una cámara de vigilancia cada 5 habitantes, convirtiéndolo en el país con más cámaras del mundo. De las 20 ciudades con más cámaras de vigilancia del planeta, 18 son chinas. No es ciencia ficción. Es la realidad diaria de 1.400 millones de personas. China ha creado una base de datos de 90 terabytes con información personal de cada ciudadano, conectada con millones de cámaras de vigilancia que identifican a las personas casi al momento. En 2018, la policía identificó a un hombre fugitivo entre una multitud de 50.000 personas. Cruzas la calle donde no debes y recibes un mensaje de texto instantáneo con tu infracción, la hora exacta y tu ubicación. Tu rostro aparece en pantallas gigantes públicas para avergonzarte. Tu puntuación social baja. Y con ella, tus derechos. ¿Puntuación social? Sí. Mediante el uso de Big Data, a cada ciudadano se le asigna una puntuación que representa su crédito social, creando una calificación de la ciudadanía. Los comportamientos virtuosos se premian, mientras que los negativos se sancionan con prohibiciones para volar, ralentización de Internet o exclusión de trabajos de prestigio. Suena a Black Mirror, pero es China en 2024. Ahora hablemos de los campos de concentración que China llama centros de formación vocacional. Organismos de la ONU han documentado que China es responsable de graves violaciones de derechos humanos en la provincia de Xinjiang, señalando patrones de restricciones severas en derechos humanos. Se calcula que hay alrededor de 1 millón de uigures, kazajos y otros musulmanes en campos de internamiento fuertemente vigilados, que el gobierno chino describe como centros de formación profesional. 1 millón de personas. Familias enteras desaparecidas de la noche a la mañana. Entre 2017 y 2019, más de 80.000 uigures fueron trasladados desde Xinjiang para trabajar en fábricas. Algunos fueron conducidos directamente a campos de concentración donde se produce trabajo forzado. Estas personas fabrican los productos que compramos todos los días: ropa, componentes electrónicos, paneles solares. Tomoya Obokata, relator especial de la ONU sobre esclavitud moderna, apuntó que en China se están registrando 2 sistemas ordenados por el Estado que implican trabajo forzoso. Esclavitud moderna. En pleno siglo XXI. En la segunda economía más grande del mundo. Pero si piensas que puedes denunciar esto desde China, piensa de nuevo. China ha construido el Gran Cortafuegos, un complejo sistema de censura y vigilancia digital que bloquea el acceso a contenido extranjero no autorizado. Implementado desde finales de los años 90, este sistema ha evolucionado hasta usar sofisticados mecanismos de inspección de paquetes de datos. Google, Facebook, YouTube, WhatsApp, Instagram, Twitter, ninguna funciona en China. Una filtración masiva de documentos reveló que una startup china llamada Hedge Networks está vendiendo a gobiernos de todo el mundo sistemas de censura modelados a partir del Gran Cortafuegos chino. China no solo censura a su propia población. Está exportando la represión digital a otros regímenes autoritarios. Su Ziyong, jurista y activista que cumple una condena de 14 años por subversión del poder del Estado, se declaró en huelga de hambre en octubre de 2024 en protesta por los malos tratos infligidos por los guardias de la prisión. Zhang San, periodista ciudadana que fue liberada en mayo de 2024 tras 4 años de prisión por informar sobre la pandemia de COVID-19.
Fue detenida nuevamente en agosto de 2024 tras participar en actividades de defensa de los derechos humanos. En China, desde la libertad de expresión hasta las libertades religiosas, el gobierno ha mantenido un poder absoluto sobre el país a lo largo de 2024. Esta es la verdad que no aparece en los titulares. Esto es lo que sucede cuando entregas el control total a un gobierno que no rinde cuentas a nadie. Y esto es solo el principio. Aún no te he contado sobre el tráfico de órganos, la destrucción sistemática de la cultura tibetana, ni cómo China está comprando el silencio de gobiernos y empresas occidentales. ¿Quieres conocer el resto de la historia? Ahora hablemos de algo que te quitará el sueño. Un tribunal independiente liderado por el abogado de derechos humanos Sir Jeffrey Nice investigó las denuncias de extracción forzada de órganos. En marzo de 2020, confirmó más allá de toda duda razonable que China había estado utilizando prisioneros de conciencia ejecutados como fuente de trasplantes de órganos durante muchos años. Amnistía Internacional. Déjame explicártelo con claridad. China es el único país del mundo con tráfico de órganos a escala industrial. Los prisioneros son analizados médicamente, se busca compatibilidad con pacientes que pagan, y cuando encuentran un match, el prisionero es ejecutado y sus órganos extraídos. Investigadores estiman que el número total de trasplantes oscila entre 60.000 y 100.000 operaciones anuales, las cuales se producen de manera encubierta y con órganos obtenidos ilegalmente. Datos alarmantes y además se tiene en cuenta que en China solamente hay 2.766 personas registradas como donantes United Nations in Europe. ¿De dónde salen esos 60.000 a 100.000 órganos cada año? Un periodista de investigación aseguró que los órganos de los prisioneros se sustraen mientras el corazón de la víctima sigue latiendo Sui-Sinfo. Las principales víctimas son los practicantes de Falun Gong, una disciplina espiritual que el gobierno considera peligrosa. También uigures, tibetanos, cristianos no oficiales. Minorías inconvenientes. La espera en España para un trasplante de hígado es de unos 6 meses, mientras en China rara vez sobrepasa los 30 días. Los precios oscilan entre los 25.500 euros para un trasplante de córnea a los 150.000 del trasplante de riñón. United Nations in Europe. Turismo de órganos lo llaman. Personas de todo el mundo viajan a China, pagan, y en semanas tienen un órgano fresco. Nadie pregunta de dónde salió. Nadie quiere saberlo. Pero el horror no termina ahí. Hablemos del Tíbet. Más de 6.000 monasterios y lugares sagrados fueron destruidos por los chinos. Un quinto de la población del país, 1.2 millones de tibetanos, murieron como resultado de las políticas de China Inforosario. Durante la Revolución Cultural China en las décadas de 1960 y 1970, miles de templos, monasterios y bienes culturales tibetanos fueron destruidos. Y varios monjes fueron asesinados. Lisa News. El líder del gobierno tibetano en el exilio, Penpa Tsering, acusa a China de querer convertir al Tíbet en una gran prisión y perpetrar un genocidio cultural. Genocidio cultural. Eso es exactamente lo que es. Desde 2016, las autoridades de la región autónoma del Tíbet han trasladado o están en proceso de trasladar a más de 140.000 residentes de 500 aldeas a nuevos emplazamientos, a menudo ubicados a cientos de kilómetros de distancia. Squire. En febrero de 2024, una manifestación reunió a cientos de tibetanos protestando contra la construcción del embalse Gantu. Cuando las autoridades anunciaron el desalojo inminente de más de 4.200 personas, el silencio se rompió. Los manifestantes fueron brutalmente reprimidos. Dialnet. El proyecto amenaza con destruir monasterios de 700 años con raros murales budistas. Pero a China no le importa. Progreso, lo llaman. Y ahora viene lo que debería asustarte más que todo lo anterior. Mientras Occidente discute sobre derechos humanos, China está comprando el mundo. El Plan Made in China 2025, promovido por Xi Jinping, busca transformar al país en un referente en industrias avanzadas, inteligencia artificial, robótica, vehículos eléctricos, energías renovables, telecomunicaciones y biotecnología. La estrategia es hacerse con tecnología, talento y posiciones dentro de la cadena global de valor mediante inversiones, adquisiciones y acuerdos de colaboración. Sui-Sinfo. No es solo economía. Es control. El principal foco de atención de las políticas europeas sobre China ya no es el mercado chino, sino el modo en que China influye en los mercados, las sociedades y los sistemas políticos europeos. de Conversation.
Hollywood autocensura sus películas para no ofender al mercado chino. La NBA se disculpa cuando un ejecutivo apoya Hong Kong. Empresas tecnológicas entregan datos de usuarios para operar en China. Universidades occidentales reciben donaciones chinas y misteriosamente dejan de criticar al régimen. El dominio sobre cadenas clave otorga a Pekín una herramienta poderosa para ejercer presión durante negociaciones internacionales. El respaldo financiero del gobierno chino permite que sus empresas operen con pérdidas fuera del país, lo cual expulsa a competidores occidentales y establece monopolios sui sinfo. Piénsalo bien, China controla el 33% de las reservas mundiales de tierras raras, elementos esenciales para toda tu tecnología. Fabrica el 60% de los teléfonos móviles del mundo. Domina la producción de paneles solares, baterías eléctricas, componentes electrónicos. Una filtración masiva reveló que una startup china llamada Heedge Networks está vendiendo a gobiernos de todo el mundo sistemas de censura modelados a partir del gran cortafuegos chino Sataka. China no solo construyó la jaula perfecta para su propia población. Ahora vende el manual de construcción a otros dictadores. Y mientras todo esto sucede, tus marcas favoritas siguen fabricando allí. Tu gobierno sigue comprándoles. Las universidades siguen aceptando su dinero. Porque al final, los campos de concentración están lejos. El tráfico de órganos no sale en las noticias. La destrucción del Tíbet es asunto interno. Y el control digital, bueno, es el precio del progreso, ¿no? Esta es la verdad que nadie quiere enfrentar. Hemos vendido nuestra moral por pantallas baratas y envíos gratis en 24 horas. Y China lo sabe. Cada vez que compras un producto fabricado allí, cada vez que usas una app china, cada vez que miras para otro lado, estás siendo cómplice silencioso del sistema de represión más sofisticado de la historia humana. La pregunta no es si China se convertirá en la potencia dominante del siglo XXI. La pregunta es, ¿qué tipo de mundo dejaremos que construyan? Esto no es propaganda. Son hechos documentados por Naciones Unidas, Human Rights Watch, Amnistía Internacional y tribunales independientes. La información está ahí. Siempre ha estado ahí. Solo que nadie quería verla.